Dios me lo bendiga, amados hermanos. Es vuestro amigo el pastor Giovanni Viceconde que le habla de la iglesia Betel. Espero que todos ustedes estén bien en vuestro hogar. Le mandamos nuestra grande bendición en el nombre de Cristo Jesús. Quiero compartir con ustedes el tema la santidad. Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16. Dice así, que la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Entonces, ¿qué significa la palabra santo? Deriva del hebreo kadosh y deriva del latino sanctum. Significa simplemente una persona dedicada a Dios. Dice así la palabra del Señor, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. La santidad no solo tiene que ser interior, mas también tiene que ser exterior. El aspecto exterior también es algo muy importante. Eso también da a ver un santo de Dios. Pero lo más importante es primeramente adentro. Nosotros tenemos que ser santos, dice la palabra del Señor, en toda nuestra manera de vivir, en la forma de expresarnos, en la forma de pensar, en la forma también de opinar cierta cosa. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Algunas personas dicen que es imposible vivir en santidad. Yo no estoy de acuerdo porque la palabra enseña lo contrario, que es necesario, porque sin santidad nadie verá al Señor. Bíblicamente hablando, todo lo que es dedicado a Dios es considerado santo. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 29, versículo 37. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 29, 37. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, lo dedicarás a Dios. Y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Qué preciosa palabra. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento vale también hoy día. Entonces, por 7 días harás expiación por el altar. Por eso que la iglesia, la congregación, es considerada también como un lugar santo porque es dedicado a Dios. Y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, en el altar, vamos a dar un ejemplo, los instrumentos, el piano, la guitarra, cualquier cosa, es, bíblicamente hablando, considerada santa porque es un objeto dedicado a Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Esta guitarra, como que es dedicada a Dios, yo no puedo hacer que el domingo la uso para alabar al Señor, pero el sábado en la noche la presto a otra persona, o yo mismo voy en una discoteca a tocar canciones mundanas. No está bien, no es parte de la santidad, porque la palabra es clara. Cualquier cosa que tocara el altar será santificada. Significa que será dedicada solo y exclusivamente a nuestro amado Jehová de los ejércitos. Dice Éxodo capítulo 30, del 25 al 29. Escúcheme bien, dice así. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. También la unción, lo que nosotros hacemos cuando, por ejemplo, se unge un ministro de Dios, vamos a suponer un pastor, o también en el caso de que tú vas a orar por un enfermo, como dice la palabra del Señor, también la unción es considerada santa. ¿Por qué? Porque tú la estás haciendo, la estás dedicando a Dios, estás orando al Señor, en el caso de los enfermos, para que Dios sane esta persona. Entonces, bíblicamente hablando, también el aceite de la unción es considerado santo. Vamos a dar otro ejemplo. Levítico capítulo 27, versículo 30. O sea, para darle a entender que la palabra del Señor es rica y llena
de esta palabra para darnos a entender que la vida de un cristiano es algo que tiene que tomarla en serio, tiene que vivir bien delante de Dios. No podemos tener cierta forma de relajo, de juego con las cosas de Dios. Con la cosa de Dios no se juega porque es todo dedicado al Señor. Levítico capítulo 27, versículo 30, dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa santa a Jehová. Palabra de Dios, Levítico capítulo 27, versículo 30. El diezmo, dice la palabra del Señor, que es cosa santa dedicada a Dios. Dice en otra parte, Malaquías capítulo 3, versículo 7, a propósito del diezmo, aquellos que no pagan diezmo, la palabra dice que son ladrones. ¿Por qué? Porque el diezmo es de Dios, es de Él y es dedicado a Él. ¿Qué quiero decir con eso? Una persona santa, una persona que verdaderamente ama a Dios, porque santidad significa vivir en obediencia. Por eso nuestro amado Jesús ha dicho: ¿por qué decís Señor, Señor y no obedecéis? Y en otra oportunidad ha dicho: obediencia quiero y no sacrificio. Entonces, si nosotros realmente somos santos de Dios, que amamos a Él, que vivimos en santidad, que practicamos la justicia, que predicamos la verdad y la aplicamos en nuestra vida, es muy importante que todo buen santo de Dios se preocupa de pagarle a Dios diezmo y ofrenda, porque son de Él. Aquí dice que el diezmo de la tierra, hoy día el diezmo de lo que tú trabajas, es de Dios y es considerado santo porque es dedicado a Él. Así que yo te aconsejo hoy, lo que es de Dios, dáselo a Él. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Amados hermanos, este tema es larguísimo. A propósito de la santidad, pudiéramos durar aquí más de una semana hablando, siempre analizando la Sagrada Escritura, pero voy a ser breve para que ustedes traten de entender lo esencial para que puedan vivir una vida en santidad agradable a Dios. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice así la palabra del Señor: seguid la paz con todo y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Así que aquello que dice, no, es imposible vivir en santidad, no estoy de acuerdo. La palabra enseña que es necesario, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, una persona santa sigue la paz con todo, vive en paz con todos los hermanos, con la gente de afuera, vive en paz con todos. Dice en otra oportunidad: vivid en paz con todo por cuando pueda depender de vosotros. Ahora aquí vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer, si una persona tiene un problema con otras personas y esta persona se muda lejos de la ciudad, pierde su contacto, no puede contactarla para pedirle perdón, ¿cómo tiene que hacer? Abogado tenemos preso al Padre. Entonces tú perdónala en tu corazón y no te preocupes. Después, si la otra persona no quiere perdonarte, no te preocupes, eso no es un problema tuyo. Lo importante es que tu corazón esté limpio, esté blanco. Este vaso cristalino lleno de río de agua viva, esta agua cristalina, tiene que estar pura, limpia. Y no te preocupes. Entonces, 12:14 de Hebreo: seguid la paz con todo y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Así que todo buen santo de Dios tiene que vivir en santidad. Tiene que vivir en santidad. Tiene que vivir una vida lejos del pecado. Tiene que ser santo en toda su conducta. Tiene que ser santo también en la manera de vestir, ahora lo vamos a explicar. Tiene que ser santo en todo, con su pensamiento, cómo se expresa, la forma. En todo lo que él hace, tiene que verse la luz, la gente tiene que ver en esta persona la luz y la sal de Jesucristo de Nazaret. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, todo aquello que tiene una relación con Dios por medio de Jesucristo de Nazaret, por medio de la fe en Jesucristo de Nazaret, todo aquello que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, todo aquello que también se han bautizado, han dado testimonio público de este acto de fe,
Todo aquello que viven en santidad, todo aquello que aman a Dios, todo aquello que viven apartado del pecado, bíblicamente hablando, son considerados, son llamados santos. Vamos a explicar. Entonces, una persona santa es una persona que vive lejos de la contaminación del pecado, de la contaminación del mundo, vive en una posición particular y diferente de los demás. Entonces, dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, vamos a explicar brevemente. Efesios capítulo 4, del 1 al 3, dice así, a propósito de la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Cómo tiene que andar un cristiano? En santidad, digno con la vocación en que fue llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Todo buen santo de Dios tiene que soportar al otro hermano. Si de pronto el hermano se portó mal contigo, ve, llámalo en el amor de Cristo, perdónalo. Si cayó, levántalo, no lo pisotee. Tenemos que soportarnos unos a los otros. ¿Qué quiero decir? Yo tengo que soportar a todos ustedes y todos ustedes tienen que soportarme a mí. Amén. O si de pronto yo fallo en algo, es vuestro deber de todo buen santo, de decirme la cosa para mi bien espiritual, para que yo pueda eventualmente, si yo caí en algo, pedir perdón y no hacerlo nunca más. Acuérdese siempre, quien confesare su pecado y se apartare, ese hallará misericordia. Entonces, solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Antes leímos, seguir la paz con toda la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, todo buen santo de Dios siempre vive en paz, no vive en la obra de la carne, no anda sembrando zizaña, no anda sembrando divisiones, ma de lo contrario, vive una vida plena de todo el fruto del Espíritu Santo de Dios. Ahora lo vamos a explicar. Entonces, dice Efesios capítulo 4, del 11 a 13, para darle a entender, dice así la palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, todo buen santo de Dios, que no somos perfectos, pero sí somos santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo buen santo de Dios, todo aquello que vive en santidad, se preocupan también de edificar el cuerpo de Cristo, amados hermanos. Todo eso es parte de la santidad y de la santificación. Este proceso, este día a día, este diario vivir, agradando a Dios, viviendo lejos del pecado y alejando de nosotros toda contaminación. Limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu. Esa es parte de la santidad. Y dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, somos santos, pero no somos perfectos, somos una obra en perfeccionamiento. Entonces, que esa es la santidad. Este perfeccionamiento, este diario vivir, agradando al Señor, aún hasta llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Jesucristo. Qué preciosa y maravillosa palabra. Más claro de ahí no se puede. Entonces, la palabra nos enseña también que los santos tienen que dar buen fruto. No tiene que tener obra de la carne. ¿Qué quiero decir con eso? Si de pronto, acuérdese siempre, abogado, tenemos presa al padrón, no se desesperen, no piensen de que Dios no puede perdonarte. Dios te ama, acuérdate siempre, ovejita de mi corazón. Entonces, dice Mateo capítulo 7, versículo 20, aleluya, qué preciosa palabra. Bendita palabra de Dios y bendito sea el Señor. Dice Mateo capítulo 7, versículo 20, escúcheme bien, dice así la palabra del Señor. Mateo 7, 20, dice así, así que por su fruto lo conoceréis. Entonces, ¿cómo se conoce un santo, una santa de Dios? Por su fruto. Todo buen santo de Dios tiene que ser santo en toda la manera de vivir, dice la palabra, en su conducta.
Vamos a explicar brevemente cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, aleluya. Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, autocontrol. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Mire, el primer fruto es el amor. El amor lo dice todo, amados hermanos. Fe, esperanza y amor, más grande que todo es el amor. Si tú no tienes amor, tienes una fe muerta, tienes una esperanza muerta. Entonces, el fruto del Espíritu es amor. Tenemos que amar a los hermanos, eso es algo muy importante. Porque si amas a los hermanos es porque tú estás teniendo viva la unidad del Espíritu, lo que está faltando mucho en las iglesias. Entonces, como dijimos antes, una oveja, un santo de Dios, siempre tiene que dar buen fruto. Por su fruto lo conoceréis: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. Contra tales cosas no hay ley. Entonces dijimos antes que la palabra santo deriva del hebreo kadosh, del latino sanctum, significa simplemente dedicado. Ahora, leímos antes en la Sagrada Escritura que también los objetos que son dedicados al Señor son considerados santos. ¿Qué quiero decir con eso? Cuanto más nosotros, que somos alma, que tenemos que entrar en el reino de los cielos. Ahora voy a explicar mejor. Dice Primera de Tesalonicenses, amados hermanos, capítulo 5, versículo 23, aleluya, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Todo buen santo de Dios preserva en santidad su entero espíritu, alma y cuerpo. Por eso que nosotros como cristianos no va bien, escúcheme bien, si verdaderamente somos santos de Dios. Como dijimos antes, mencionamos los instrumentos musicales. Hasta los instrumentos son dedicados a Dios. Significa que tienen que ser usados solo para el servicio de Dios. No es posible, mi voz, por ejemplo, vamos a suponer, yo soy un ministro de alabanza, de adoración, ¿ok? Mi voz, yo soy una persona dedicada a Dios, porque bíblicamente soy santo. Mi voz yo tengo que usarla solo para cantarle al Señor. No puedo usar mi voz para cantar canciones del mundo. Asimismo como la guitarra, yo no puedo usarla el sábado en la noche en la discoteca cantando en los bares canciones mundanas, bailando salsa, merengue, bachata y cualquier otra cosa, y luego el domingo soy el más santo de todos los santos. No viene de Dios. Esto se llama pecado. Y el entero espíritu, alma y cuerpo se han guardado irreprensible para la venida del Señor. Voy a dar otro ejemplo. Yo soy un pastor llamado por Dios. Mi voz, mi vida, tiene que ser dedicada al Señor. Mi voz, yo tengo que usarla para predicar de su santa palabra, para arrepentimiento del alma, para edificar el cuerpo de Cristo, como leímos antes. Yo no puedo usar mi voz para estar predicando de política en las tribunas políticas. Esto no va bien. Por eso dice en Ezequiel, no se puede unir el sagrado con el profano. Las dos cosas no van de acuerdo. Cuando tú eres verdaderamente un santo de Dios, apartado para el servicio de Dios, dedicado a Dios, cierta cosa no la puedes hacer. Por eso que no améis el mundo ni la cosa que está en él. Y la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Nosotros como santos, cierta cosa del mundo y cierta cosa que hacen la gente del mundo, nosotros no podemos aceptarla, tampoco podemos practicarla. Así que cuando tú eres verdaderamente un santo de Dios, el entero espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Amados hermanos, eso es algo muy importante que todo buen santo de Dios tiene que entender. Nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra conducta, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, en el trabajo, en la escuela, en la casa, por la calle, en toda nuestra forma. Esto es la santidad. Ahora,
Vamos a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 17, versículo 17. Amados hermanos, este tema es larguísimo, pero voy a ser breve y bien conciso para que ustedes puedan entender bien. Dice Juan 17, 17, dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Un santo de Dios. La palabra enseña, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tiene que predicar siempre la verdad, a tiempo y afuera de tiempo, porque solo la verdad te hará libre. Dice, santifícalo en tu verdad. ¿Quién es la verdad? El fiel y el verdadero es Jesucristo de Nazaret. Si tú realmente amas a Jesucristo, amados hermanos, cierta cosa tú no la puedes hacer. Santifícalo en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Entonces un santo de Dios, además de predicar la verdad, además de enseñar la verdad la aplica en su vida. Eso se llama santidad. Esa es la santificación. Aplicar su santa palabra en tu vida cada día más. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero antes que eso, sobre toda cosa, tienes que amar a Dios. La vida de un cristiano, de un santo, tiene que ser cristocéntrica. El centro tiene que ser Jesucristo de Nazaret. Luego las otras cosas. Tu esposa, porque los dos son una sola carne, entonces primeramente Dios, después tu esposa, la familia y por último el trabajo. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Entonces, santifícalo en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Bendito sea el Señor. Entonces, el medio de nuestra purificación es también la Sagrada Escritura, la Santa Palabra. O sea, aplicarla cada día más en tu vida, limpiándote de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque, amados hermanos, aquí en su Sagrada Escritura, bendito sea el Señor, está escrito todo lo que nosotros tenemos que hacer. Todo lo que nosotros tenemos que hacer para agradarle a Dios. ¿Dónde nosotros podemos encontrarlo? Aquí en su Sagrada Escritura. Por eso dice la palabra, y os daré pastores para el perfeccionamiento de los santos. Entonces, toda buena oveja, santo de Dios, tiene que tener una iglesia donde va a congregarse y un pastor, uno. No es posible que un santo de Dios vaya visitando un poquitico aquí, dice lo italiano, pizzichi e bocconi, un poco aquí, un poco allá, un poco allá, un poco allá, un poco allá, y viven yendo de iglesia y otra, y otra, y otra, y otra, visitando para acá. Son cristianos visitadores, visitantes. No viene de Dios, eso no es parte de la santidad. Así que tenga mucho cuidado, porque la palabra enseña, conoceréis la voz del pastor escucharéis la voz del pastor y lo conocen y le siguen. Entonces tu pastor tienes que conocerlo, tiene que ver que es un santo de Dios, que predica la verdad, más que todo que la aplica en tu vida, y le tienes que seguir. Amén, amados hermanos. Toda buena oveja tiene que tener un pastor, porque las ovejas escuchan la voz del pastor y le conocen y le siguen, dice la palabra. Y un lugar, una iglesia, a donde puede ir a adorar al Señor, a donde puede ir a congregarse, a alabar a Dios y aprender de su santa palabra. Vamos a leer Mateo capítulo 5, amados hermanos. Qué preciosa palabra. Ese tema es maravilloso. Bendito sea el Señor. Gracias, mi Señor, por dejarnos tu santa palabra y por darnos la salvación por medio de tu Hijo. Dice así, Mateo capítulo 5, habla a propósito del sermón del monte, o sea, la bienaventuranza. Eso es algo muy importante para nosotros entender la santidad y la santificación, este proceso. Dice así, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurado lo pobre en espíritu, porque de ello es el reino de los cielos. Bienaventurado lo pobre de espíritu. No está hablando del Espíritu Santo, porque si eres pobre del Espíritu Santo, ovejita de mi corazón, tu vida está en peligro. Está diciendo, cuando tú realmente reconoces que en tu vida, sin la presencia de Dios, tienes una completa miserabilidad. O sea, tu vida sin la presencia de Dios es cero. Entonces, cuando tú reconoces, Señor, cada día más, Señor, perdóname, Señor, perfeccióname, tú eres un bienaventurado. Eso quiere decir, bienaventurado lo pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, todo aquello que reconocen su completa miserabilidad sin la presencia de Dios en su vida, es un bienaventurado, es un santo. Dice el versículo 4, bienaventurado los que lloran, porque ellos recibirán
consolación. Cuando una persona verdaderamente le duele la condición de los otros, la condición en que vive el mundo, porque el mundo está bajo el dominio del maligno, todos estos jóvenes que están perdidos en la droga, que están perdidos en el alcohol, que están perdidos en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la prostitución, en toda la obra de la carne, en el pecado, cuando uno llora, recibirá consolación, es un bienaventurado. Así nosotros como siervo, como santo de Dios, sí tiene que dolernos la condición de los otros. No tenemos que alegrarnos en el mal ajeno. Amén, no podemos desear el mal a nadie. Acuérdese siempre, y el entero espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Entonces, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, el reino de los cielos. Tenemos que ser mansos. Entonces, dice en una oportunidad la palabra del Señor, airaos, mas no pequéis. Y uno dice, pero si dice bienaventurados los mansos, ¿por qué dice airaos, mas no pequéis? ¿Por qué Dios permite la ira en la vida de un santo, de una santa de Dios? Porque Él quiere que tú sientas lo que Él siente con la injusticia, cuando nosotros nos portamos mal, cuando el ser humano se porta mal. Por eso dice la palabra, airaos, mas no pecáis. ¿Viste algo injusto o de pronto te hicieron algo injusto? Bueno, si te airas, trata de no pecar. Así que, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, aleluya, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. El justo de todo lo justo es Jesucristo. Entonces tenemos que tener cada día más esta hambre. Tenemos que tener este deseo, Señor, ven pronto, porque aquí ya no se puede más, porque la injusticia está llegando al reino verdaderamente, a la altura del reino de los cielos, es talmente tanta que no se puede. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Espíritu y la esposa dicen, ven Jesús. Entonces, cuando nosotros le pedimos, Señor, ven pronto, porque aquí no se puede más, este mundo es injusto, está inundado del pecado, ven pronto, Señor Jesús. Por eso dice la palabra, y el Espíritu y la esposa dicen ven. En otra oportunidad dicen, quien no ama la venida de Cristo sea anatema, cae bajo maldición. Todo buen santo de Dios ama la venida de Cristo. No es posible que un santo de Dios diga, no, yo no quiero que todavía venga Cristo porque tengo que terminar la casa, tengo que terminar los estudios, tengo que terminar eso, tengo que terminar aquello. Bueno, la palabra enseña, donde está tu tesoro, allá está tu corazón. Si tu corazón está en las cosas terrenales, ¿y aquí qué te vas a quedar? Todo buen santo de Dios tiene que ser santo en todo, en toda su conducta, hasta en la forma de pensar. Dice versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. También tenemos que ser misericordiosos. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Dice en el libro de Proverbios, preserva tu corazón sobre toda la cosa, porque él mana la vida. Aleluya. Así que nuestro corazón siempre tenemos que tenerlo bien limpio, afuera de toda contaminación, afuera de toda espina, afuera de toda raíz de amargura. Tenemos que practicar el perdón, porque la palabra enseña que si nosotros no perdonamos, no podemos recibir perdón. Eso es parte de la santidad. Todo buen santo de Dios tiene que perdonar, amados hermanos. Eso es así. Amén. Así que este tema es muy importante para nuestra vida, porque todos estamos en el mismo barco, todos tenemos que aprender cada día más, todos somos una obra en perfeccionamiento. Si tú no perdonas o si no perdonaste a alguien, tampoco puedes recibir el perdón de parte de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Leímos antes, buscar la paz con todo y la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Todo buen santo de Dios siempre tiene que tratar de poner la paz. No puede estar sembrando desacuerdo, no puede estar sembrando ira, riña, contienda, divisiones. No, Señor. Siempre tenemos que sembrar la paz. Dice versículo 10, bienaventurado los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. También esta cosa que está aconteciendo, amados hermanos, es una forma legal de persecución.
nosotros hoy día, también a causa de la pandemia, todas las leyes que hacen en contra de la iglesia, todas las leyes que hacen en contra de la familia y hacen la cosa a favor del pecado, amados hermanos, esa es también una forma legal de persecución. Por ejemplo, nosotros no han dado otra vez de ir a la iglesia, esa es también una persecución legal. Entonces, nosotros somos bendecidos porque quiere decir que somos santos de Dios, somos hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así que, ovejita de mi corazón, si por causa de la palabra, por tu defender la verdad, por tu predicar de Cristo, pastores, ministros, misioneros, todos ustedes, siervos de Dios, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Ya nosotros también estamos pasando persecuciones. También aquí en Alemania, quiero darles ese ejemplo, denunciaron a un pastor por predicar en contra del homosexualismo. Lo han condenado y le han hecho una contravención, le pusieron una multa de 8.000 y pico de euros. Amén, amados hermanos, pero no importa lo que pasa, nosotros tenemos que defender la verdad. Todo buen santo de Dios predica la verdad a tiempo y fuera de tiempo, no importa lo que pase, porque el homosexualismo es pecado y el pecado tienes que llamarlo por su nombre. No se puede enmascarar el pecado y la palabra de Dios menos. Así que bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Aleluya. Versículo 12. Qué preciosa palabra. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto es la santidad y la santificación, este proceso. Bienaventurados todos los santos, porque van a recibir esta corona de vida, la vida eterna. Entonces, también la palabra enseña en Éxodo capítulo 12, versículo 16, escúchame bien, Éxodo capítulo 12, versículo 16, dice así, escúchame bien, el primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Aleluya. Entonces, también el tiempo que tú dedicas a Dios, a la adoración, a la oración, ¿por qué tú lo estás dedicando a Dios? Es santo. Así que, amados hermanos, tiene que hacerlo con mucho respeto, amados hermanos. Entonces dice así, el primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Entonces, es normal que algunos siervos de Dios, más la mujer, no van a la iglesia porque tienen que preparar la comida. Bíblicamente hablando no está bien. Si tú no tienes tiempo para preparar la comida, o te levantas más temprano, o prepárala el día antes, así que al día siguiente simplemente tienes que calentarla. Por ejemplo, todo buen santo, toda buena santa de Dios, cierta cosa no la hace. Así que de pronto, ovejita de mi corazón, si tú haces eso, no vas a la iglesia, porque tú tienes que dedicarte a la cocina y otra cosa. Comer no es pecado, pero todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 3, vayan a leerlo. Todo hay un tiempo aquí en la tierra. El tiempo de Dios, es santo, porque es dedicado a Él y tiene que dedicarse a Él. No cometan el error que para cocinar no vas a ir a la iglesia, porque ese tiempo es dedicado al Señor. Por eso tenemos que ser santos en toda nuestra conducta. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra a propósito de la vestimenta. Éxodo capítulo 28, versículo 2, dice así la palabra del Señor. Qué preciosa palabra. Y harás vestidura sagrada a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Yo no soy de los pastores que predican del velo, que no te tiene que derrizar, que la falda, que los pantalones. No, Señor, no es eso. Dice la palabra del Señor, y harás vestidura sagrada a Aarón tu hermano, para honra
y hermosura. Todo buen santo de Dios viste bien, viste bien. No estoy hablando de corbata, no existe corbata santa. Existen hombres y mujeres que viven en santidad. Amén. Entonces, que te dé honra y hermosura, que se refleje que tú te vistes bien, porque si nosotros en la cosa del mundo, cuando éramos del mundo, íbamos vestidos bien elegante, ¿cuánto más en la cosa de Dios, amados hermanos? Entonces, tenemos que tener vestimenta que expresen, aleluya, lo dice la palabra, honra y hermosura. Entonces, todo lo que le honra a Dios, ese es bueno, porque dice 1 de Samuel 2:30, Dios honra a quien le honran a Él. Amados hermanos, cierta vestimenta, yo tengo que decirlo, estilo roquetaro, estilo pantalones súper roto, hombres que para seguir la moda, y dicen que son santos de Dios, visten mal, visten que toda la parte de atrás se ve, se les sale afuera, a las mujeres también, enseñando su cuerpo, enseñando el pecho, enseñando eso, enseñando aquello. Lo siento mucho, una santa, un santo de Dios tiene que vestir, gloria a Dios, con honra y hermosura. Si quiere ponerte la corbata, póndela. Si no te la quiere poner, no te la ponga. A mí me encanta la corbata. Muchas veces me la pongo, pero muchas veces no. Por ejemplo, hoy ando así bien, con una camisita, tranquilito, predicando la palabra del Señor. Si quiere ponerte la falda, póndela. Si no te la quiere poner, no te la ponga, falda larga. Si te pones un pantalón, trata de ponerte arriba una blusa larga que cubre toda la forma que Dios con mucho amor y cariño te ha dado para tú gozarla y disfrutarla con tu marido, porque también en eso nosotros tenemos que ser santos. Cuando dicen toda vuestra conducta, el entero espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor, también todo hombre y mujer, cuando tienen relaciones íntimas, amados hermanos, no puede reinar el pecado, no puede reinar la perversión, no puede reinar la pornografía. Nosotros tenemos que ser santos también en eso, para glorificar a Dios en vuestro cuerpo, dice la palabra del Señor. Esto es bueno, pero también tenemos que hacerlo como ordena la palabra. No podemos tener perversión. Yo no puedo tratar, un hombre de Dios no puede tratar a su esposa como... Ustedes me entendieron, ¿verdad que sí? No, Señor. Nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra conducta. También en eso tenemos que hacerlo verdaderamente bajo la guía del Señor, porque es una bendición. Porque si no, de lo contrario, estamos cayendo en perversión y es pecado. Sed santo en toda vuestra conducta. Amén, amados hermanos. Entonces, la vestimenta para honra y hermosura. Tiene que ser así. Todo buen santo de Dios tiene que ser santo, casto también en la vestimenta, amados hermanos. Amén. Así que este tema es larguísimo, estoy tratando de resumirlo lo más que se puede para que ustedes puedan tener lo punto esencial para aplicarlo en vuestra vida, para vivir en santidad y agradarle al Señor. Porque lo primero, la primera persona que hace lo imposible para agradarle al Señor, soy yo como pastor, porque yo también soy una obra en perfeccionamiento. Y también, quiero tocar ese punto, cuando dijimos antes que también el diezmo es santo porque es dedicado al Señor, la primera persona que paga el diezmo, aquí soy yo, amados hermanos. Yo pago mi diezmo. Cada vez que llega el sueldo en la cuenta, yo saco el diezmo para mi amado Señor, porque es de Él. Diezmo y ofrenda. En futuro, si Dios lo permite, vamos a explicar la diferencia entre diezmo, ofrenda y limosna, que son tres cosas aparte. Entonces, todo buen santo de Dios tiene que practicar esta cosa. Amén. Entonces, dijimos antes, a propósito de la oración, Mateo capítulo 6, versículo 9, todo es dedicado al Señor, entonces tenemos que hacerla de cierta manera. No podemos, los santos de Dios no pueden hacer oraciones media raras, así, con prisa, siempre, no. También todo tiene su tiempo. Por ejemplo, dice Mateo 6, 9, y todo buen santo de Dios, para recibir perdón, tiene que perdonar, amados hermanos. Esa es parte de la santidad. Mateo 6, 9 dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, el nombre de Dios no podemos tomarlo vanamente, amados hermanos. No es correcto decir a cada rato que Dios me ha dicho, que Dios me habló, que Dios así, que Dios así. Cuando viene a ver, Dios nunca habló, nunca abrió boca. Tú estás usando el nombre de Dios vanamente. No es santidad.
santificado sea tu nombre. Cuando nosotros oramos a Dios, tenemos que orar con honor, con respeto, con todo lo que Él se merece, porque Él es el único a merecer toda nuestra honra, toda nuestra gloria, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y aquel que dio su Hijo para nuestra salvación. Bendito sea su nombre. Así que en nombre de Dios hay que tratarlo con honor. Santificado sea tu nombre. Bendito sea el Señor. No podemos tampoco hacer oraciones desordenadas, con prisa. No, no, no. Todo tiene su tiempo. Amén, amados hermanos. Entonces, santidad significa también presentarse a Dios en sacrificio vivo. Significa también renovarse en la mente. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, Romano capítulo 12, versículo 1. Dice así, a propósito de los deberes de los cristianos, dice así, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, queridas ovejas de mi corazón, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y el entero espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Así que nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra conducta, en la forma de vestir. Primeramente, adentro de nuestro corazón, luego afuera, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de vivir, como nosotros somos, en nuestra forma somos, como nuestra forma de ser, en el pensamiento, en todo, hermano, en toda vuestra conducta. Entonces, santidad significa también presentarse a Dios en sacrificio vivo. Dijimos antes, gloria a Dios, hablamos también a propósito de los frutos, amor, gozo, paz, alegría, fortaleza, mansedumbre, autocontrol, por su fruto lo conoceréis. Entonces, esta es la santidad, que significa la palabra santo, deriva del hebreo kadosh y del latino sanctum, significa dedicado. Toda persona santa es una persona que es dedicada por completo a Dios. ¿Y qué es la santidad? Es todo lo que nosotros analizamos, amados hermanos, es este proceso, es el diario vivir, es agradar a Dios día tras día, es limpiarnos cada día más de toda contaminación de carne y de espíritu, es tener una vida en completa comunión, en completa confesión, siempre hablar con nuestro Dios, tener en mente la cosa de ahí arriba, la cosa de lo alto, es prácticamente este proceso de perfeccionamiento hasta llegar a la estatura perfecta de un varón de Dios. Así que quise compartir con ustedes este pequeñito tema a propósito de la santidad. Si ustedes creen que nosotros podemos ser de bendiciones para otra gente, no lo piensen dos veces a compartir todo nuestro video. Si les gusta, denle like, eso nos va a ayudar mucho, porque más personas ven los videos, más YouTube te pone en primera parte. Nosotros nos preocupamos de predicar solo la verdad, de aplicarla en nuestra vida. No hacemos negocio con la palabra de Dios. Así que le damos un abrazo fuerte a la distancia, que Dios me lo bendiga, que Dios se le guarde. Acuérdese siempre que hay vida en Jesús y que Cristo viene pronto. Maranata, chao.